Galácticos, galácticas, lo prometido es deuda. Ya sabéis que en este programa nos gusta cumplir siempre nuestras promesas. Y hoy os traemos de nuevo a un autor que yo sé que es muy querido por todos vosotros, como es Raimon Samsó, autor de varios libros. Yo recomiendo este, que es el más reciente, Coaching para Milagros. Consigue más clientes, ayuda a las personas, sé la referencia. En la primera parte de la entrevista que hicimos ya en su momento, hablamos de cómo conseguir más clientes, de cómo vivir de la terapia, de cómo crear un modelo de negocio, algo sostenible en el tiempo, cómo conseguir el cliente ideal. La tenéis en el canal, si buscáis en Alex Comunicativo, ahí tenéis la entrevista, que ya se estrenó por separado, y la podéis encontrar con facilidad. Hoy lo que vamos a hablar de la segunda parte del libro, que consiste en explicaros cómo ser mejor profesional, ¿no? Cómo ser mejor terapeuta, un terapeuta más eficaz. Raimon, bueno, bienvenido. Alex, gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. Nosotros también, Raimon. Vamos a hablar de eso, va. ¿Cómo podemos ser mejores terapeutas, mejores profesionales? Dices algo en tu libro. El amor sana, no tú. Sí. ¿Qué quieres decir? Esto es muy bueno porque a veces pensamos que alguien nos es enviado o alguien llega a nosotros para que nosotros aceptemos la carga de mejorar su vida, de sanarle, de ayudarle, etc. Eso es una carga dura porque en una tarde pues, puedes ver a unas cuantas personas, ¿no? Entonces, fíjate que yo tengo que mejorar la vida de otro. Hostia, si a veces ya la mía ya me cuesta, ahora tengo que encima que mejorar la de mis pacientes o clientes a veces. Es una responsabilidad muy grande, ¿no? ¿Y si le va mal? ¿Y si no le va bien? Entonces el culpable soy yo. Entonces esa es una responsabilidad que pesa mucho sobre el sanador o el terapeuta y que no debería de aceptar, no debería de asumir. Porque en el fondo, él no cura. Ojalá alguien te curara. El médico tampoco, el médico alopático normal tampoco te cura. Gracias a él te puedes curar, sí, obviamente, pero él no te cura. El que te cura es la naturaleza, es el propio cuerpo que se cura a sí mismo. Tiene la inteligencia para hacer eso, pero es verdad que necesita de la guía y del tratamiento de un médico, de un sanador o de un terapeuta, lo que sea. Con lo cual, quien cura no es la persona, quien se cura es uno a sí mismo a través de la ayuda de ese terapeuta. Con lo cual, fíjate qué forma de relajarte y decir, bueno, qué bien, ahora Raimon me está diciendo que el que sana o el que cura no soy yo, es el propio paciente o cliente que se cura a sí mismo a través de mi tratamiento, de mi asistencia, de mi ayuda. Pues esto es lo primero que tenemos que hacer y además es una lección de humildad. Yo no curo, yo no le mejoro la vida a nadie. Él se la mejora a sí mismo. Por ejemplo, a mí me dicen, tu libro me ha cambiado la vida. No, tú te has cambiado la vida cuando tú has leído mi libro. O me dicen, Raimon, tú me has cambiado la vida. No, yo no te conozco, yo no te he cambiado la vida. Te la has cambiado tú, solo te la puedes cambiar tú. Yo te ayudé, yo te inspiré, yo te di ideas. Y luego tú cerraste el libro y hiciste lo que tenías que hacer. Entonces eso me hace feliz y me libera de la responsabilidad, porque imagínate que pongo algo mal dicho en el libro, que está equivocado, ¿no? Entonces, ¿yo soy el culpable o el beneficiario? No tengo ni la culpa, ni tampoco tengo el mérito. Eso corresponde a cada uno. El amor sana, no tú. El amor sana, no tú. Quedaos con esta idea. Qué bueno. Y lo que estamos diciendo de ayudar a estas personas que ayudan. O sea, sí. Una persona que ayuda tiene que saber autoayudarse, tiene que mejorarse, porque si no se mejora ella, ¿cómo va a poder mejorar la vida, ayudar a mejorar la vida de otros, ¿no? Yo lo que les diría a estos sanadores, terapeutas, coaches, etcétera, que no dejen de estudiar y mejorar, que no piensen que yo ya hice la carrera o yo ya me gradué o ya me certifiqué hace 10 años y ya estoy. No estás. Esto cambia, la vida es evolución, entonces tú cada año te tienes que actualizar, poner al día, reaprender, ¿sabes? Mejorar. Entonces no pensemos que porque yo ya fui yo fui a económicas, estudié la carrera de económicas, porque cuando tenía 24 años pues acabé la carrera de económicas. Bueno, sí, pero es que han pasado ya un montón de años y la economía cambió, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no pensemos que un título, una certificación, un diploma nos da autoridad o nos da la seguridad de poder ayudar. Tenemos que mejorar cada año, tenemos que reaprender
ponernos al día, reinventarnos como profesionales, porque si no nos quedamos atrás, nos hacemos obsoletos y dejamos de ser útiles. En el momento en que dejamos de ser útiles, no ayudamos y perdemos clientela. Hablas de la necesidad de hacer un curso de milagros. Sí, fíjate que yo lo hice. El curso de milagros es un libro, no es un curso que se imparte en ningún lado, es un libro que se autodespacha uno consigo mismo, leyéndolo, hay ejercicios también. Y que yo recomiendo hacerlo a todo el mundo que trate con personas. No importa que tú digas, no, es que yo estoy en la terapia del, no sé, del Ho'oponopono o de lo que sea, ¿no? De la terapia estratégica breve, da igual, no me importa, si me da igual, como si estudiaste psicología, da igual. Si tú tratas con personas, estudiar un curso de milagros te va a ayudar, porque vas a entender muchas cosas. Y cuando tú entiendas cómo funciona el otro, tu terapia, la que sea, encajará mejor, porque tú entenderás cuál es el problema. O sea, tú ves una persona y primero te preguntas cuál es el problema. Yo ya lo sé. Antes de que entre por la puerta ya sé cuál es el problema. Porque solo hay un problema y solo hay una solución. Y luego hay 1000 terapias. Y algunas serán más adecuadas según el momento o la persona que le encaja más, etc., ¿no? Hay 1000 terapias. Pero el problema es uno y la solución es una. Y eso te da una seguridad y una relajación cuando tienes que atender a gente. Yo cuando trabajaba como coach, al principio, no había hecho el curso de milagros y pensaba, ¿y ahora qué me contará? ¿Y sabré solucionarlo? ¿Sabré entender el problema? Pero cuando hice el curso de milagros, antes de que entrara la persona, yo ya sabía cuál era su problema. Lo único que lo vestía de una forma diferente, le daba una apariencia diferente, pero yo sabía. Las personas solo tienen un problema, no saben quién son, no saben para qué están en este planeta y no saben cuál es su poder ni su limitación. No saben nada de eso. Entonces, en el momento en que tú sabes cuál es su problema, ya juegas con ventaja, porque él te contará 1000 películas. Su tarea es autoengañarse a él y engañarte a ti si puede, pero ya no lo conseguirá porque tú ya sabes cuál es el problema. Y ya sabes además cuál es la solución. No tienes que estar pensando allí en consulta y decir, bueno, ¿y a este qué le cuento yo? ¿Qué es lo que le iría bien a un problema como este? No caes en esa trampa porque tú ya sabes cuál es la solución. La solución es que tiene un ego como una catedral y que ese ego está en medio de todos sus problemas, no importa si son problemas económicos, problemas de salud, problemas de trabajo, todos sus problemas están mediatizados, están creados por ese ego enorme que tiene, que significa el desconocimiento de su yo espiritual, ¿no? En el momento en que tú sabes cuál es el problema y sabes cuál es la solución, lo único que tienes que hacer es despachar tu remedio en el lenguaje que le entienda y en la terapia que le pueda ir mejor. Pero no es la terapia lo que cura, no es la terapia. Lo que cura es la verdad. Antes lo hemos dicho, el amor sana, el amor es verdad, el miedo es falso. Eso no puede curar, ¿no? Eso enferma, el miedo enferma, la verdad cura, porque es verdad. Entonces, en el momento en el que tú le enfrentas a la verdad, la persona se sana, porque ha estado toda su vida viviendo en la mentira de su ego, de la explicación errónea de lo que es la vida y su papel en la vida, y en cuanto la encuentra, todo se cae como un castillo de naipes. Así que ese es el truco del curso de milagros, que te enseña realmente cuál es el problema que tiene el ser humano, ¿no? Yo se lo recomiendo a la gente. Yo sé que es un libro complicado, un poco esotérico, todo lo que tú quieras, pero yo me lo he leído y a mí me cambió mi forma de trabajar como coach cuando tenía consulta, y eso hizo que fuera un paseo. O sea, trabajar como coach para mí fue un paseo. Te hizo mejor coach, claro, hizo mejor terapeuta. Por supuesto, estaba chupado. O sea, ejercer como coach está chupado. Y además te diré una cosa, me enseñó cómo resolver de verdad los problemas, cosa que no me podían enseñar en mi escuela de coaching. No porque fuera mala, sino porque simplemente ellos no están abiertos a una visión espiritual de la vida, ¿no? Ellos se centran mucho en el ego, ¿no? Cambiar, claro, pero desde el ego. En la mente, en resolver la mente, los problemas de la mente que son inacabables, tú dirás, ¿no? Si son del cuerpo, pues lo mismo, en resolver los síntomas del cuerpo que son inacabables, ¿no? Pero si no vamos a la raíz, si no vamos al ser o al oponente, que es el que crea todos estos síntomas o problemas, al final no resolvemos nada, ¿no? Ponemos parches. Entonces, al final encontré finalmente, de todo lo que yo he encontrado en la vida y que he leído, que son miles de libros, encontré una información que me apuntaba a la verdad.
Y con esa verdad yo salí adelante en mi vida personal y en mi vida profesional. Sabemos que el problema siempre, todos los problemas se reducen a un ego descomunal que tenemos todos, ¿no? Y detrás del ego está la verdad. Sí. Todo lo que sea miedo es ego. Sí. Todo lo que sea amor es verdad. Es verdad. Y el paciente, el terapeuta, tiene que ser un maestro en hacer el bypass y saltarse el ego. O sea, cuando entra en su consulta una persona, entran dos. La inventada y la real. Son dos. Bueno. Tendría que cobrar 2 veces, Alex. Decía, ¿cuánto es? Mira, pues al ego me tiene que pagar una consulta y el otro también. El que está detrás también. Y el ego además un extra por pesado. Sí, exacto. Pues cuando entra una persona entran dos, la inventada y la real. Pero el terapeuta tiene que ser compasivo y ser capaz de hacer el bypass y saltarse el inventado para llegar al real. Y tiene que tocar ahí. Y cuando toque ahí va a activar cosas importantes, pero no tiene que creerse al inventado, porque el inventado le va a contar películas, se va a justificar, sí. Le va a decir que no sé qué, que tiene razón, ¿sabes? Entonces, el ego solo le va a contar películas. Entonces, las películas nos tienen que entrar por aquí y salir por allá. Ya sabemos cuál es su problema. Ahora vamos a hacer el bypass y vamos a llegar al yo real y vamos a tocarle con la verdad. Le vamos a enfrentar con preguntas, por ejemplo, con el coaching. Simplemente con preguntas le enfrentaremos a la verdad. Y entonces la persona hará un ajá, un ah, y en ese momento lo verá todo diferente. Le he tocado el corazón. Tomad buena nota, ¿eh? Un curso de milagros. Un curso de milagros. Lo tendrían que meter en todas las terapias y sistemas y métodos que hay, lo tendrían que meter en el último año. Y decir, bueno, lo que te he contado está muy bien, pero chico, esto es lo que te va a funcionar de verdad. Seguimos repasando algunas de las fuerzas, algunos de los puntos fuertes, claves que arroja este libro Coaching para Milagros, no solo para que puedas vivir de la terapia, sino para ser el mejor de tu sector. ¿Por qué no ser un buen terapeuta, un magnífico terapeuta, un buen profesional? ¿Por qué? Porque tu objetivo es ayudar a los demás. Conseguir la sanación, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Hablas de un método probado. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Sí, las personas cuando vienen a un terapeuta, a un coach, a un psicólogo, a un sanador, buscan una metodología. Igual que cuando van al médico buscan una receta, me tiene que recetar algo sí o sí, no, si no, es un mal médico, ¿no? Cuando no tendría que ser así, a veces no toca tomar medicamentos, de hecho cuantos menos tomemos mejor, ¿no? Pero es verdad que si tú sabes que él tiene un método, te tranquilizas. Y tú también, como terapeuta, sabes que si tienes un protocolo, también te tranquilizas, porque dices, bueno, tengo un método, este método me funciona con la gente y lo único que tengo que hacer es adaptarlo a cada cliente tiene su idiosincrasia, ¿no? Entonces, tú sabes que tienes un método y eso te tranquiliza, porque sabes que tienes una forma de trabajar, ¿no? Una metodología. Al cliente le pasa lo mismo. Sabe que si tú tienes un método, pues que ha funcionado con otros, hombre, pues contigo también debería de funcionar, ¿no? Lo que no puedes hacer es presentarte delante de un cliente y decir, bueno, no sé, vamos a probar. No, a probar no, chico, que yo no soy un cobaya. Prueba con otro y luego cuando lo sepas ya me dices, ¿no? Entonces hay que ir con los deberes hechos. Tener un método significa tener un protocolo, pues una serie de visitas, en cada una se tocará un tema especial, específico, un recorrido, una trayectoria, unas tareas para hacer en casa, tareas pues para que la persona esa colabore. Es decir, algo que tenga forma de camino y que tenga un principio y un final. Que no sea un círculo que digas, bueno, yo me meto en esta terapia y me puedo estar aquí toda mi vida y no llegar a nada. No, hay una salida y hay una meta. Y vamos a llegar, y hay un tempo. Entonces, esto tranquiliza a todo el mundo, al terapeuta y al cliente. Y además es un método que tú vas a ir mejorando. O sea, cada vez le darás una vuelta de tuerca y dirás, mira, esto se puede mejorar, esto se puede acortar, esto se puede suavizar, esto... Entonces, tu método es algo que tienes que ir mejorando cada vez más, y simplificando. Los métodos simples son los que funcionan. Sí. Los complejos no. Entonces, si tú simplificas y mejoras, tendrás un método. Ese método será algo que tú puedes promover. Es decir, oye, yo soy terapeuta tal, tengo un método personal, es un método que funciona, es un método que llevo 20 años aplicándolo, es un método exitoso. Y yo te aplicaré este método y te funcionará, ya lo verás. Eso le irá muy bien a todo el mundo. Por tanto, yo animo a esta gente que nos ve a que elijan y diseñen un método
que normalmente tiene que ver con lo que han hecho ya en su vida, en su experiencia, y les ha funcionado, pero que lo protocolicen, que lo sistematicen y que lo apliquen de una forma pues estándar. Atraes quién eres, quién fuiste. Eso también lo dices en este libro. Sí, es que este libro es muy profundo, ¿eh? Sí. Dice unas cosas. Porque, claro, el título es muy prometedor, dice Coaching para milagros. Es que es un milagro lo que va a pasar con el terapeuta que se lo lee y lo aplica, porque primero va a ser un mejor proyecto, un mejor negocio, pero es que también va a dar más valor, ¿no? Entonces, fíjate que esto me pasó a mí. Yo cuando ejercí como coach, fueron 7 años de coach, son etapas. Me daba cuenta de que venía gente a verme que se parecía mucho a mí. O sea, que tenía los problemas que yo había tenido, que quería lo que yo había querido o quería. O sea, que tenía mucho que ver conmigo. Entonces esto yo pensaba, esto no es casual, porque 1 o 2 sí, pero fíjate que me viene gente. Entonces yo debo estar emitiendo algo, no sé qué, es un mensaje, que hay alguien que está captando. Y les hace pensar que yo estoy también en ese camino, o en esa lucha, o en ese descubrimiento, ¿no? Entonces, yo he llegado a la conclusión de que es así, de que atraemos al tipo de cliente que a veces lo que le decimos es lo que nos diríamos a nosotros. O sea, aquello que le prescribimos a nuestro paciente cliente es aquello que o nos hemos prescrito ya o nos deberíamos prescribir a nosotros mismos. Con lo cual es una relación de win-win, es decir, tú y yo queremos mejorar lo mismo. Y si establecemos una relación de diálogo, yo haré de espejo tuyo y tú harás de espejo mío. Y yo me sanaré y tú te sanarás. Va por ahí la cosa. Y es la conclusión que he llegado. Hablas también en este libro del metacliente, el yo soy. ¿Qué es el metacliente? ¿Qué Sí, llamas metacliente? Meta significa más allá. Sí. Más allá, meta, más allá. Más allá del cliente. Es lo que te decía antes, ¿no? Que hay 2 clientes, el falso y el real, ¿no? Entonces, el falso te va a contar 1000 películas, todas sus excusas, todos sus miedos. Claro, vive en una cosmovisión pues, egoica, en la cual está lleno de limitaciones, de temores y de amenazas, ¿no? Entonces, a ese no es el que tienes que escuchar. Porque tú ya sabes que está dominado y controlado por un ego. Todo el mundo que anda en este planeta está dominado por un ego, más o menos, en más grado, en menos grado, pero todos tenemos un ego a cuestas, que habla más o habla menos. Pero al final no es ese el que va a llevarte a la solución. ¿Por qué no va a llevarte su ego a la solución? Pues no va a hacerlo porque es precisamente el que lo está creando. Y el que crea el problema no va a llevarte nunca a la solución. Con lo cual, en su ego no hay solución a su problema. No la hay, simplemente no la hay. Es lo que decías antes. Es lo que decía antes. Entonces tienes que buscar al meta-yo, que es el meta-cliente, ¿no? El meta-yo, y ahí sí que te puedes conectar con sus valores, con su esencia, con su poder, con todo. Entonces, ahí sí que desde tu yo real a su yo real, ahí sí que se puede establecer la terapia y la sanación. Pero desde mi ego a su ego, yo te aseguro que ahí no hay solución. Y eso es lo que está pasando ahora en muchas consultas, de ego a ego. Sí. Y ahí es imposible que se solucione imposible. Nada. Es imposible, porque es un diálogo de sordos. Ninguno de los dos está escuchando, ninguno de los dos tiene interés en nada, simplemente quieren salir al paso los dos. Y ninguno de los dos tiene la solución, porque precisamente los dos son los que están creando el problema. También hablas en el libro de la diferencia entre resultados y acreditaciones. Lo mismo ofrecer resultados que decir que soy un profesional muy acreditado, ¿no? Tengo tantos diplomas. Exacto. No sé si lo dices por ese sentido. Ese sentido. Yo recuerdo cuando entré en el banco, el primero, he trabajado en 3 bancos. No hay nadie perfecto, ya sé lo que dirá la gente, hombre, que hace un escritor en un banco. Bueno, pues nadie es perfecto, no pasa nada, ¿no? Bueno, el primer banco que yo entré, lo que se me ocurrió el primer día es llevarles a personal, al departamento personal, una fotocopia compulsada de mi título con todas las notas, pensando que aquello me abriría las puertas del cielo, ¿no? Y entonces me dice, el de personal, me dice, Raimon, tranquilo, no me hace falta eso, estás a prueba, el contrato es de 3 meses, estás a prueba, tranquilo, no me hace falta eso. O sea, ¿qué me estaba diciendo? Me estaba diciendo, dentro de 3 meses, si tú has funcionado, te renovamos el contrato.
Y si no me ha funcionado, a mí me da igual que me traigas aquí un papelucho con todas tus notas de la universidad. No te renovaremos. O sea, queremos resultados, no queremos titulados. Esto es lo que me estaba diciendo el jefe de personal. Entonces yo pensé, hostia, tengo que hacer los 3 meses más brillantes de mi vida, si no, no me renuevan. Y efectivamente me renovaron y me hicieron fijo, ¿no? Pero gracias a que lo entendí, porque si no lo llego a entender, yo habría pensado que teniendo un título era suficiente para trabajar en un banco y luego me habrían despedido. Así que gracias por esa lección. Hay algo muy importante en cualquier terapeuta o coach, sobre todo quien se dedica a tratar con los demás, que eso también puede servir para la gente que se dedica a comercial. Yo siempre lo he dicho, los comerciales tienen una vocación terapéutica. Son en el fondo grandes terapeutas también. Sí. Yo es que he conocido muchos grandes terapeutas que siempre han pasado por un trabajo comercial. Siempre ha sido así, no sé por qué, da esa casualidad. La cuestión es algo muy importante que dices en el libro y que a veces no tenemos en cuenta, que es la escucha. La escucha activa, porque la escucha te da el diagnóstico precisamente de lo que le pasa a la persona. Pero claro, ¿cómo escuchamos realmente? ¿Cómo escuchar lo que está diciendo entre líneas, ¿no? Porque lo que tú decías antes, ¿no? El metacliente. Una cosa es lo que te dice el ego, las películas que se monta, lo que se inventa, y otro es lo que le pasa en realidad. ¿Cómo mejorar esa escucha activa? Sí, es importante, ¿eh? Es importante. Bueno, y luego si quieres también hablamos de lo de vender, porque eso de pensar que porque yo soy terapeuta no soy vendedor, eso es un error. Sí. Todos somos vendedores, todos. Trabajemos en lo que trabajemos, todos somos vendedores, o deberíamos. Entonces, si somos vendedores nos irá bien, y si no somos vendedores nos irá mal. Pero todos vendemos, todos. Una imagen, un conocimiento, lo que sea, ¿no? Bueno, pues lo que decías tú, la escucha activa, a mí también me ayudó mucho las sensaciones. O sea, ¿qué sensación me llevo yo de esta charla, de esta entrevista, de esta cita terapéutica? ¿Qué sensaciones tengo? Una cosa es lo que él me dice y otro lo que yo siento, que son cosas que no tienen por qué coincidir. Entonces yo me fío más de lo que yo siento de lo que yo estoy viendo, porque el cliente podría estar interpretando el papel de víctima, de lo que sea, ¿no? Entonces lo primero es hacerte esta pregunta, ¿qué me está diciendo en verdad? Obviamente yo sé lo que me dice porque escucho, pero no sé si es lo que el mensaje real. Entonces la pregunta que me hago yo es, ¿en realidad cuál es el mensaje aquí? Y me lo pregunto, no lo doy por hecho. Yo no doy por hecho que él me va a contar cuál es el problema. Él me va a contar una parte, una sintomatología del problema, pero no el problema. Si supiera cuál es el problema no estaría ahí, ya no vendría, ¿no? Entonces yo le escucho, pero dudo de todo. Eso es lo primero. Dudo de todo. Es más, pienso que me viene a engañar. Sí, con toda la buena voluntad del mundo, pero pienso que me viene a engañar, ¿no? Entonces yo tengo que estar buscando a través de su lenguaje físico, de cómo se pone, ¿sabes? Cómo se sienta, cómo mira, cómo habla, entender cuáles son los mensajes que hay ahí. Y luego también qué palabras utiliza. Con las palabras que utilice, también me doy un poco idea cuál es su pensamiento. Las palabras son la forma de manifestar el pensamiento. O sea, nosotros cuando pensamos buscamos palabras para expresar un pensamiento. Entonces tú necesitas saber qué piensa, pero el pensamiento no se ve. Lo único que puedes ver es el verbo, la palabra, eso sí lo puedes escuchar. Entonces a través de la expresión en palabras yo intento entender qué piensa. Y por las palabras que utiliza, las expresiones que utiliza, las cosas que dice, me hago una ligera idea de cómo es, de cuáles son sus cosmovisiones, sus limitaciones, sus paradigmas, etc., ¿no? Entonces, entendiendo su mundo, yo puedo entender qué es lo que le pasa. Y le puedo ofrecer otro mundo, otro paradigma. Puedo ofrecer otro mundo en el que hay otras posibilidades. Obviamente, dentro de un paradigma hay unas posibilidades y en otro hay otras. Son dimensiones que no se encuentran, son totalmente diferentes. Entonces, primero tienes que escuchar. No hables, no te precipites en hablar, no te precipites en diagnosticar. Hay gente que tiene miedo de decir, como me paga, le tengo que dar un diagnóstico y cuanto antes se lo dé, mejor. No. Escúchale, si tienes una hora, escúchale 40 minutos y habla 20. O mejor, escúchale 50 minutos y habla 10. Ahora eso sí, esos 10 minutos son de oro. En esos 10 minutos lo vas a aniquilar. O sea, lo vas a le vas a hacer la foto. Y se va a quedar con la boca abierta. Pero no te precipites, porque tu trabajo no es hablar, tu trabajo es escuchar.
y no precisamente lo que te está diciendo. Es escuchar entre líneas, es escuchar su cuerpo, es escuchar su pensamiento, que el pensamiento se escucha. ¿Cómo podemos mejorar en esa escucha? ¿Hay algún libro en especial, algo que nos enseñe, algún curso para poder escuchar mejor a alguien? Sí, los libros de PNL, por ejemplo, de programación neurolingüística, enseñan bastante bien a cambiar el pensamiento a través de cambiar la expresión, por ejemplo, hablada, ¿no? Entonces, si tú entiendes cómo funciona todo esto, puedes hacer cambios, puedes entender muchas cosas o ver cosas que antes no veías. Entonces yo le diría a gente que, por ejemplo, que estudie, además el coaching y la PNL van de la mano, son primas hermanas. Entonces yo te diría, estudia PNL, fórmate, hay grandes formadores, hay grandes autores, los hay, lee porque te va a ayudar a entender el ser humano también, a cómo piensa. Bueno, hay muchos, o sea que... Como piensa de verdad. Sí, lo que no dice, lo que no cuenta. Exacto. O qué relación hay entre el verbo y el pensamiento. Dices en tu libro, los problemas en el ámbito de la forma se resuelven en el ámbito sin forma. Claro, exacto. El cliente te viene y te cuenta lo que le está pasando o lo que él ve. De hecho, te dirá esto, mira lo que me ha pasado. Entonces, cuando alguien me dice, mira lo que ha pasado, lo primero que hago es alertarme, ¿no? ¿Me ha pasado? ¿Dónde? ¿Por arriba? ¿Por dónde pasa esto? Pues te lo digo porque yo me quiero poner a salvo, ¿no? Vienen ahí y dicen, mira lo que me ha pasado. No, es que las cosas no nos pasan. Nosotros hacemos que pasen. Que pasen. Sí. La gente dice como si, me ha pasado una cosa como si iba por la calle y me ha caído un piano de cola en la cabeza. No, los pianos de cola no caen a la cabeza. Entonces, si tú estás en medio de un problema, tiene que ver contigo. No es un tema aleatorio, tiene que ver contigo. ¿Y cómo sé que tiene que ver contigo? Porque tú estás ahí, es muy fácil. Dice, ¿cómo sé que tiene que ver conmigo? ¿Cómo sé que yo influyo en este problema? Porque tú estás ahí. Pero al cliente no le gusta que le digas que él es responsable de todo, porque entiende que es culpable de todo. Pero al final todo depende de no él. Le gusta que se lo digas, pero al final lo tiene que entender, O sea, tu arte está en no decírselo en el primer momento y así, sin anestesia. No espantarlo. No, exacto. Y sin anestesia, ¿no? Primero le tienes que dar un poco de anestesia, ¿no? Pero se lo tienes que hacer entender. Entonces, si tú se lo dices, lo va a rechazar. Pero si tú se lo haces ver, él lo va a aceptar. Porque él lo ha visto él, no se lo has dicho tú. Es diferente, Entonces, no se lo puedes decir. Lo va a rechazar, dirá, no, esto lo dices tú. Pero si tú se lo haces ver, dando esa vuelta, haciendo preguntas y haciendo que cambie su cosmovisión, lo que veía así, ahora lo verá así. Y dirá, hostia, pues ahora me estoy dando cuenta de que sí, que sin mi participación mi problema no existe, ¿no? Dice, me llevo mal con mi hermano, ¿no? Dice, si tú no existieras, el problema existiría y diría, no. Es imposible, ¿no? Entonces, yo no digo que no hay otras personas. Está tu pareja, está tu jefe con quien tienes problemas, está el gobierno con quien tienes problemas, está mucha gente con quien tienes problemas, pero tú también estás ahí. Entonces fíjate que siempre que tienes, esta frase que la gente atienda, siempre que tienes un problema, tú estás ahí. Sí. Eso es terrible. Esto de la escucha activa es como... terrible. Y esto seguramente muchos os sintéis identificados con lo que voy a explicar ahora. Esto nos pasa sobre todo con aquellas personas con las que tenemos una afinidad, porque es un amigo de toda la vida, y ya conocemos, ¿no? Por sus expresiones no verbales ya sabemos que es lo que le está pasando. Yo recuerdo una conversación, un amigo pues venía a decir que el jefe lo trataba fatal, que estaba muy mal en el trabajo, que tenía mucho estrés, mucha tensión, y yo no sé por qué, en un momento me vino a decirle, ¿y con tu mujer cómo estás? Y ahí se deshizo. Se deshizo porque el problema no era el trabajo o el jefe, era porque últimamente con su mujer no estaba bien, tenían problemas. Pero él lo trasladaba todo, lo derivaba al trabajo. No, es que el trabajo es porque no quería admitir el problema real que tenía, que es lo que les pasa a muchos clientes, o muchas personas, ¿no? Al fin y al cabo somos personas todos, que no queremos admitir el problema y lo escudamos con otros problemas. Y siempre cuando tú pones el trabajo por delante, el trabajo es lo más fácil, ¿no? Siempre discutir o decir, es que no me va bien porque mi jefe no me considera, más de acuerdo. Pero mira un poco más allá, ¿no? Es decir, y ahí entra el papel del terapeuta, la escucha activa de saber qué es lo que le pasa realmente a aquella persona. ¿Es el trabajo realmente el problema? Claro. ¿Es el jefe el problema? ¿O es porque últimamente con tu mujer no os lleváis bien? ¿O es porque con tu hijo no te hablas? ¿O es porque tú te sientes fracasado porque no estás desarrollando una vocación artística que no tiene nada que ver con tu trabajo? ¿Quién sabe? Claro. Por eso es tan importante la escucha, ¿no? Por eso es tan importante. Es que lo dices muy bien. Es que fíjate que al final tu trabajo es en descubrirle que su participación en el problema es vital,
No digo que sea la única persona involucrada, pero es vital, ¿no? Si no, no tendría ese problema. Y tu trabajo es hacerle entender eso, que él forma parte del problema y que tu trabajo es entender cómo está él creando el problema. ¿Sabes? ¿A qué nivel lo está creando y cómo lo está creando? En el momento en que tú descubres cómo tu cliente está creando el problema, le puedes ayudar a dejar de crear el problema. Pero eso no se lo puedes decir, porque le harás sentir como un estúpido. Tú imagínate la situación, viene una persona a tu despacho que te va a pagar dinero para plantearte un problema. Entonces, tiene dos opciones, o admitir que él está creando el problema, lo cual crea como un auténtico estúpido, porque dices, vengo aquí, te pago, pierdo tiempo, pierdo dinero, y te vengo a contar un problema que estoy creando yo mismo. Le hace sentir como un estúpido, entonces eso no lo va a hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a trasladar el problema afuera, dirá, pues es el gobierno, es la economía, es lo que sea, es mi mujer o es quien sea. Entonces, él tengo un problema, pero fíjate, entonces tú tienes que entender eso, pero no tienes que aceptarlo. Tienes que saber que él está participando y creando el problema. No se lo vas a decir, pero tienes que hacerle ver que él está formando parte de ese problema y que tiene que dejar de crearlo. Es como aquellas personas que ves, ¿no? Que las escuchas y ves que están realmente airadas, ¿no? Cabreadas, ¿no? Con la situación actual y empiezan a hablar de conspiraciones de esto y de lo otro, pero con una tensión, en un rictus que tú ves, esto no puede ser que sea solo por eso, es decir, aquí hay algo más, ¿no? Es decir, y empiezas a hablar con esa persona y ves que es una persona que realmente está frustrada porque hay cosas en su vida que no las está llevando a cabo, porque tiene también un problema en la relación, por lo que sea, ¿no? Pero coge como excusa, pues, el gobierno mundial y esto y lo otro, y conspiraciones por aquí y para allá, y es como un escudo que se ponen para dirigir su rabia y su rencor hacia eso, cuando en realidad lo que les pasa es otra cosa. O sea, ese es el trabajo del terapeuta, ¿no? Ir al problema raíz, a la verdad que hay detrás de todas esas películas que nos inventamos. Sí, y dicho esto, yo te diré que muchas conspiraciones son reales. No, eso sí, O sea, yo te eso, diría una que cosa no quita la otra, ¿eh? Casi la mayoría son reales, casi, sí, mira lo que te digo. La historia de la conspiración es todo cuando real. el río suena, agua lleva, ¿no? Sí. Pero dicho esto, el tema es cómo reacciono yo a todo eso. Ahí está. Entonces, es verdad que ahí afuera hay dificultades, hay problemas, hay oposición real, cierto. Pero ahora vamos a ver cómo me relaciono yo con eso, porque la forma en que yo me relacione con eso puede ser un problema para mí. Entonces, vamos a ver cómo me relaciono. Yo tengo que aprender a sobrevivir a ese entorno. Si lo puedo cambiar, lo cambiaré. Si no lo puedo cambiar, tendré que sobrevivir sin poder cambiarlo, que también es un tema de aceptación. A veces en la vida hay que aceptar cosas, ¿no?, que no puedes cambiar. Pero todo eso forma parte de la terapia, el tener que gestionar tu relación con cosas que no puedes cambiar. Raimon, te agradezco mucho que hayas venido hoy a Galaxia para presentarnos este libro, que es una auténtica maravilla. Coaching para milagros, consigue más clientes, ayuda a las personas a ser la referencia. Un libro que obviamente está en Amazon, ¿no? Sí. En Amazon, en tu web también, raimonsamso.com. Sí, en tiendasamso.com, mi tienda. Tiendasamso. Tiendasamso.com, ahí también lo tenéis. Merece mucho la pena. Raimon, gracias. Hasta la próxima, Alex.